Nos dice la prensa de izquierdas estos días que Pedro Sánchez está de euforia. Vale, bien, venga, dejémonos de cuentos y vamos a la realidad. Vamos a ver, Víctor de Aldama ha cantado el inicio de lo que es una pedazo de ópera de mucho cuidado. De esto sabrá David Sánchez, el hermano que está con 5 delitos imputados. Pero lo que ha empezado a señalar es distintas áreas que confluyen todas en un mismo nombre. ¿Es Begoña? Bueno, Begoña Gómez saldrá por algún lado, evidentemente. ¿Es Ábalos? Bueno, Ábalos sale por bastantes sitios, evidentemente. ¿Es Teresa Rivera? Teresa Rivera sale, sí. ¿Es Nadia Calviño? Nadia Calviño también sale, sí. ¿Es María Jesús Montero? Sí, también sale. ¿Es Santos Cerdán? Sí, también sale. Pero no es el nombre en el que confluyen todos. ¿Y saben en qué nombre confluye todo? En el nombre de Pedro Sánchez. Quiero que vean este gráfico. Son algunos de los titulares que surgían inmediatamente después de que Víctor de Aldama empezara a hablar. Y justo antes de que se pusiera muy nervioso Pedro Sánchez y saliera a llamarle personaje y a decir que no tiene nada, que es todo mentira. Si es todo mentira, ¿por qué el 80, el 90% de lo que dijo Aldama tiene ya un cotejo perfecto en todas las conversaciones intervenidas por la UCO? ¿Por qué aparece ya en todos los hechos y en todos los escritos que se han realizado dentro de este caso por parte del juez Ismael Moreno? ¿Por qué aparece la inmensa mayoría en el escrito razonado que ha elevado el juez ya al Tribunal Supremo porque ya aparecía Ábalos por todas partes? ¿Por qué el relato aparece prácticamente al 70-80%? ¿Por qué coincide todo? A lo mejor es porque es verdad. Vale, y segunda pregunta. Vamos a ver, Aldama, para poner así de nervioso, y ahora les explico esto, para poner así de nervioso a Pedro Sánchez y conseguir que lo sacaran de prisión, donde estaba en prisión preventiva por el caso de hidrocarburos de 182 millones de euros de fraude en el IVA, tiene que haber aportado ya cosas. Si la Fiscalía Anticorrupción o el juez no ven que lo que está diciendo es verdad y no ven que tienen ya el material para certificarlo, no ponen a una persona en la calle, y menos a una persona que tiene las vías de salida del país, vamos, fáciles no, lo siguiente, porque tiene estructura en Georgia, porque tiene estructura en Venezuela, porque tiene estructura en República Dominicana, porque tiene estructura en México, porque tiene estructura porque utilizó cauces de envío de oro desde Moscú hasta Zambia, porque estaban pidiendo una licencia bancaria en Guinea. ¿Alguien va a poner, un juez va a poner en circulación, va a poner en libertad a una persona que tiene toda esa estructura internacional y que es evidente que tiene dinero fuera? No, no. Por lo tanto, Pedro Sánchez, invéntate otra que esta no cuela. Bien, vamos con los titulares. Aldama implica atención a Pedro Sánchez en la trama Coldo. Pidió conocerme y me dijo, gracias por lo que estás haciendo. Añadió, me están informando, gracias por lo que estás haciendo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Nosotros lo conocemos, Pedro Sánchez también, ¿verdad? Venga, otro titular. Aldama confirma que Sánchez conocía la visita de Delcy Rodríguez y además iba a cenar con ella. ¿De qué ibas a hablar, Pedro Sánchez, con Delcy Rodríguez, una narcodictadora? Quizás de las vías de entrada de los negocios, que es lo que aparece retratado de arriba abajo en los informes de la UCO, de las vías de negocio de Venezuela en España, de cómo se iba a condicionar la línea política de España para fastidiar a los venezolanos y de cómo a cambio se iba a regar. ¿Ibas a hablar de eso? Es una pregunta inocente, ¿verdad? Otro, Pedro Sánchez, fue quien pidió conocer a Aldama. Es decir, no fue Aldama el que dijo me quiero sacar una foto con Pedro Sánchez porque es que cómo me mola este líder político. No es verdad, no es verdad. Fue precisamente al revés. Pedro Sánchez fue quien dijo quiero conocer a Aldama. Quizás es porque Aldama manejaba mucho dinero, quizás es porque Aldama tenía una red internacional que podía beneficiar al partido, a muchas otras cosas, a determinadas personas. Miren, lo que acaba de ocurrir sobrepasa por completo la órbita de Begoña Gómez. Sobrepasa la órbita de ministros, que por cierto hay 9 departamentos, incluido Presidencia, 9 departamentos de este gobierno, ministerios y demás, metidos dentro de esta trama. Sobrepasa comunidades autónomas del Partido Socialista que salen por todas partes. Apunta a una persona, a la única que tenía capacidad para coordinar todo eso y permitir una injerencia descarada y nauseabunda de Venezuela en España. Si a ustedes se les ocurre alguien más que el número 1, me avisan. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hacen con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Pues eso, pues todas las pruebas las iremos comentando aquí, porque las va a ver. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba
de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Dios bendito. Si quieren un manual de cómo mentir, observen este vídeo y hacen exactamente lo contrario. O sea, yo no he visto una cosa así en mi vida. Vamos a ver, para empezar, ¿cómo que quién dio credibilidad o quién da credibilidad a este personaje, como dice él? Tú, Pedro Sánchez. ¿Quién lo metió? ¿Quién se lo agradecía? ¿Quién le decía muchas gracias por todo lo que estás haciendo, me están informando? ¿Quién se veía con él? ¿Quién se fotografiaba? ¿Quién puso en contacto a su mujer, a la mujer de Pedro Sánchez Begoña Gómez con él? ¿Quién lo puso? ¿Con quién estaba? ¿Con qué ministro tuyo, que era número 2 del partido, número 2 de todo el gobierno, mano derecha tuya? ¿Con quién tenía contacto? ¿No era con Aldama? ¿Cómo que quién le dio credibilidad? ¿Por qué entró Aldama a tener contacto con o determinadas vías de influencia con industria, transición ecológica, por cierto, de la que ya casi es vicepresidenta del Parlamento Europeo después de haber provocado la que ha provocado con las cuencas hidrográficas en mitad de las inundaciones? Con Hacienda, con Economía, con una línea ICO de 141 millones, Hacienda con un rescate de 475 millones, Air Europa, con Exteriores que estaba al corriente de la entrada de Delcy Rodríguez, con Interior que eliminaba barreras en los puestos aduaneros para que entrara la gente que quería Nicolás Maduro. ¿Cómo que quién dio credibilidad? ¿Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez es el que ha dado credibilidad? Dios bendito, pero es que además el 90% de lo que ha ampliado en información Víctor de Aldama aparece recogido en los informes de la UCO. ¿Cómo que quién ha dado credibilidad? Todo el mundo que crea en el Estado de Derecho y todo el mundo que haya leído una página de un periódico, claro, pseudoperiódicos debe ser, de un periódico durante todo este tiempo, por amor de Dios. Bueno, Raúl Vilas, Miguel Ángel Pérez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Declaraciones que dan vergüenza ajena, sí. Sobre todo porque no sé, le funcionará con determinado público esto de estar permanentemente desautorizando al Estado de Derecho, pero que es que hay un juez que se llama Ismael Moreno, hay otro que se llama Peinado, hay una juez que se llama Viedma, todos apuntan en la misma dirección, hay diligencias realizadas desde hace meses y meses y meses, los informes de la UCO cuentan lo mismo, la información que llega de Venezuela cotejada por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad cuenta lo mismo, los negocios cerrados en España cuentan lo mismo, las visitas en Barajas cuentan lo mismo, los acuerdos que se cerraron de rescate previos a que ni siquiera fueran solicitados los rescates cuentan lo mismo. ¿Cómo le vamos a dar credibilidad a este personaje? Como hablemos de personajes nos quedamos solos. Pero bueno, quiero que vean la respuesta que le daba Aldama y empezamos. El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Pues para ser un personaje, Miguel Ángel a Raúl, le veo más entero al personaje que a la persona. Bueno, yo creo que la actitud de Víctor de Aldama es demoledora, ¿no? O sea, está totalmente echado para adelante. Dice Pedro Sánchez, este personaje, ¿qué credibilidad tiene? Bueno, pues la credibilidad que le ha dado la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto hay que destacar que se ha mantenido independiente de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz a pesar de las presiones, la credibilidad que le ha dado el magistrado Ismael Moreno y la credibilidad que le ha dado el magistrado Santiago Pedraz, que no creo que tenga sospechas de ser un juez especialmente facha. Con lo cual yo creo que el relato del Partido Socialista cada vez se está cayendo, cada vez Pedro Sánchez está más rodeado. En esas imágenes que acabamos de ver se verá un Pedro Sánchez muy nervioso, conteniendo la ira, conteniendo la rabia y desde luego aquí un cambio de paradigma clave en la declaración de Víctor de Aldama en el momento en el que el empresario dice que Koldo era un hombre de Pedro Sánchez y no de Ábalos, porque aquí desde el primer momento nos han intentado vender la burra de que Koldo era el asesor, el amigo de Ábalos, jiji, jajaja. Aldama lo que dice es que él esperaba, que Koldo esperaba ir a presidencia cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, porque él era amigo de Pedro Sánchez, con lo cual esto ya de poner el foco y desviar la atención hacia José Luis Ábalos está muy bien, él también está metido, pero aquí el número 1 es el número 1. Raúl. Sí, bueno, para empezar se dice invento o invención, porque además de respetar el Estado de Derecho estaría bien tener un presidente del gobierno que respetase la gramática y parece que se quiere poner a la altura de su mujer en esto también. Y en segundo lugar lo que dice Miguel Ángel es que es la clave, es que
es que está en libertad este hombre por colaborar con la justicia. Si la justicia entiende que ha colaborado, es que la justicia entiende que no está contando una película de vaqueros. Quiero decir, cualquier persona que esté inmersa en un proceso judicial en prisión preventiva puede decir quiero declarar e implicar a Sánchez y no va a salir en libertad porque no se le va a dar ninguna verosimilitud a su declaración. Y este hombre ha hecho una declaración que además, como tú recordabas al inicio, todo lo que dice también figura en informes de la UCO. Y ya para que la Fiscalía, aunque actúe de manera independiente, o sea, Álvaro García Ortiz no se ha atrevido a... porque es tan claro y si este hombre está en libertad por colaborar en la justicia es porque, como mínimo, su declaración hay que tomársela en serio. Como mínimo. Bueno, vamos a escuchar fragmentos de Aldama lanzando determinadas perlas y aquí todo el mundo diciendo que lo niega, pero ahí resulta que es que, repito, es que encaja perfectamente con todo lo que había investigado la UCO hasta ahora. En ese momento lo liderábamos dos personas de Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Guacalúa, que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez. ¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto? En una por lo menos sí. Begoña Gómez. Ya les adelanto que en el siguiente bloque vamos a hablar de esto, porque aunque deslizó algo sobre Begoña Gómez, deslizó muy poco. Y él tiene toda la información de Begoña Gómez. Toda. Coincidió con ella, coincidió en la cena de San Petersburgo, coincidió en Fitur, coincidió en otras ocasiones, tiene información por todas partes. Pero vamos a ver dos fragmentos más. Atención, Aldama. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación, y decir, fortuita no es la foto. Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad, y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en el Viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa, Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. Bueno, por resumirles todo lo que ha dicho, ¿vale? Porque podríamos estar toda la mañana porque ha soltado lo más grande, por decir de una forma así un tanto bruta. Bueno, sobre Pedro Sánchez, atención, Aldama, ¿qué confirmó? Repito, ¿qué confirmó? Hay cosas que son nuevas, la inmensa mayoría es confirmación, con un poco más de datos, pero confirmación de lo que ya tenía la UCO. Sánchez fue el que pidió conocer a Aldama, no fue al revés. Es decir, Sánchez tenía un interés. ¿En qué? Bueno, entre otras cosas en agradecerle lo que ya le estaban diciendo. Atención a esto, Sánchez, gracias por lo que estás haciendo. Es decir, tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Claro, lógicamente, como que un tal Ábalos le estaba informando de todo. Bien, Sánchez estaba plenamente al corriente de la visita de Delsi. Esto también lo negó. Esto también lo ha negado Pedro Sánchez. Es decir, miente... Podríamos decir que más que habla. Bueno, miente una tras otra, mentira una tras otra. Bien, y cuidado porque estamos hablando de una visita ilegal. Impuso a Koldo como asesor de Ábalos. Sánchez, cuidado con esta historia, porque siempre se ha dicho que es que, claro, Koldo, Ábalos, que es que eran muy amigos, etc. Vamos a ver, Koldo, de quien era amigo, era de Santos Cerdán, que también aparece. Y de quien era amigo Santos Cerdán era de Pedro Sánchez. Y la versión que está dando Aldama encaja 100%, es decir, que se encargó el propio Sánchez de que Koldo estuviera con Ábalos. ¿Para qué? Pues posiblemente para meterle en la trama. Y atención, la cena con Delsi. Sánchez estaba en el pack. Sánchez iba a ir. De hecho, entre las cosas que ha comentado Aldama ha sido que cuando llega al aeropuerto y entra en España, pide hablar y habla Delsi con Sánchez. Menos mal que no estaba al corriente. Vamos con la siguiente diapositiva porque hay muchos más implicados. Begoña Gómez, ya les digo que luego se lo vamos a ampliar en otro bloque, pero ¿mantuvo reuniones con Aldama? Sí, y mantuvo reunión Begoña Gómez con Teresa Rivera para hacer negocios. ¿Negocios de qué? De Guacalúa. ¿Se acuerdan de Guacalúa? Guacalúa es la misma empresa que crea Globalia, sí, la del rescate. Bueno, pues Guacalúa era para patrocinar cosas del Africa Center, sí, el de Begoña Gómez. Encaja todo, ¿verdad? Bien. Fernando Grande Marlaska, atención, Marlaska estaba plenamente al corriente, plenamente conocedor de la visita a Delsi. De hecho, la UCO ya tiene certificado que se eliminaban controles fronterizos, controles aduaneros en Barajas, para que entrara la gente de Maduro. ¿Quién tenía mando sobre ello? Fernando Grande Marlaska. Teresa Rivera, seguimos con ministros, reuniones con Aldama para negocios de la España vaciada, lo que les decía antes con Guacalúa. Y repito,
habría metido directamente a Begoña Gómez. El hecho de que Guacalúa aparezca por distintos sitios y siempre relacionado con Begoña Gómez puede querer decir que Guacalúa fue un invento para que cobrara Begoña Gómez. Es una de las grandes preguntas. Tendrán que ir respondiendo a ello en el caso. Vamos con otra diapositiva. Nadia Calviño, la responsable de Economía. Si a Teresa Rivera, que lo veían antes, la acabamos de inyectar en Europa, Calviño está ya inyectada. Presidenta del BEI. Bueno, pues la perla que hemos enviado estaba plenamente al corriente de las negociaciones secretas del rescate de Air Europa. Por cierto, estas negociaciones se desarrollaron un mes antes de que fuera solicitado oficialmente. Maravilloso, el primer rescate profético de la historia de la economía mundial. María Jesús Montero también estaba en el tema del rescate. Atención, rescate de Air Europa. Y cuidado con esta historia, 25.000 euros pagados al jefe de gabinete. María Jesús Montero asegura que es mentira. ¿Saben para qué? Supuestamente, y por lo que ha dicho Aldama, para conseguir que el jefe de gabinete hablara con la jefa, literalmente, y mejoraran el trato fiscal a una de las empresas que estaba siendo investigada. ¿Se acuerdan de que todos los demás pagamos IRPF, verdad? No, lo digo para que lo tengan en mente cuando ven este tipo de cosas. Ellos lo niegan, Aldama dice que fue así. Bien, Ángel Víctor Torres, seguimos para Bingo, antes presidente de la Comunidad Canaria y en estos momentos ministro, que pidió 50.000 euros, que los pidió. No me pidan más explicaciones porque esto es surrealista, no sé en qué se lo gastaría. Vamos con la última diapositiva. José Luis Ábalos, pago de 400.000 euros, nada más y nada menos. Santos Cerdán, el muñidor de las primarias de Pedro Sánchez, pago de 15.000 euros. Koldo García Izaguirre, pago de 250.000 euros. Y cuidado con esta perla, Dolores Delgado, fiscal general, que venía de ser ministra de Justicia y estaba anticipándose ya a funciones como fiscal general, que se habría negociado con Aldama la postura que tenía que tener España con respecto a la extradición del Pollo Carvajal. Lo estaba pidiendo Estados Unidos para investigar al cártel de la droga de Delcy Rodríguez, muy bien, perfecto. ¿Y qué ocurrió? Pues que empezamos a poner problemas, que si desaparece, que decíamos que la Policía Nacional no lo localizaba. Surrealista. ¿Surrealista? Muy bien, más bien habría que poner chavista. Bien. Y Juan Manuel Serrano, cuidado con esta historia. Presidente de Correos, ya está fuera, gracias a Dios lo ha dejado con 1.000 millones de deuda, y ex jefe de gabinete de Sánchez. Supuestamente habría concedido un contrato de 8 millones a la trama, que además o no aparece bien documentado o que no saben muy bien qué es lo que ocurrió. Lo que dice Aldama es que de legal no tenía absolutamente nada. Este es todo el pliego de acusaciones que acaba de soltar. Él lo ha soltado y a él lo han soltado de la prisión. ¿Eso qué significa? Que evidentemente tiene que haber aportado documentación. Si no aporta la documentación no le deja salir nadie, nadie. Miguel Ángel. Obviamente esto ha sido planificado durante meses y yo la información que tengo es que obviamente la Fiscalía, por lo menos, sabe de primera mano qué es lo que tiene Aldama. Porque si no, la Fiscalía no cierra un pacto de este tipo, con la implicación que tiene de soltar a una persona como Aldama el mismo día que declara a la calle. Están en conocimiento de la documentación que tiene Aldama, seguramente ya se ha entregado parte de ella y van a entregar posteriormente más documentación en próximas fechas según vaya pues desgranando Aldama toda esta información, porque en la declaración del jueves solamente fue el escaparate, solo fue la presentación. Y de todo lo que comentabas, Carlos, me parece también una cosa muy importante en referencia a Begoña Gómez, que dijo Víctor de Aldama. Siempre se ha hablado que el famoso Guacalúa, que era una filial de turismo de Globalia, podía ser el chiringuito de Begoña Gómez para cobrar. Siempre se ha hablado, todavía no se ha conseguido acreditar. Begoña Gómez se suponía que su vínculo con Guacalúa era porque le patrocinaba el Africa Center que ella dirigía en el Instituto de Empresa. Pues bien, Víctor de Aldama lo que dijo es que en esas reuniones en las cuales acudió Begoña Gómez con la ministra Teresa Rivera, lo hacía en representación de Guacalúa. Es decir, Begoña Gómez en representación de Guacalúa, la filial de Globalia. O sea, a mí me parece que ese dato es muy importante, porque hasta el momento lo único que sabíamos es que la relación que tenía Begoña Gómez con Guacalúa era que le patrocinaba su Africa Center Instituto de Empresa, pero el hecho de que la propia esposa del presidente del gobierno acuda a una reunión con la ministra Teresa Rivera en representación de Guacalúa, me parece que de esa línea hay que seguir tirando. Yo lo siento, pero señor Sánchez, o se lo trabaja un poco más los desmentidos, o evidentemente todo lo que ha dicho Aldama encaja 100% con todas las líneas de investigación que estaban abiertas. Y esto es una cosa que es indudable, el tema de la penetración de Venezuela, de que mandaba Venezuela, de que Venezuela nos enviaba aquí a negociar a quien le diera la gana, que Guacalúa efectivamente podía estar operando como una mecánica de pago,
a determinadas entidades o determinados negocios de Begoña Gómez y que esa podría ser una de las vías de ingreso. Vamos a hablar en un momentín con Percival Manglano para que nos explique otra cosa que el juez Peinado ya ha solicitado, y es aclarar cómo está el tema de la relación matrimonial a efectos económicos, sociedades gananciales, separación de bienes, y si incluso con separación de bienes podría estar obteniendo lucro Pedro Sánchez. Esto empieza a apuntar a Sánchez por todas partes. Evidentemente, es que ya más allá de la documentación que seguro que tiene Aldama y puede aportar, es que su declaración ya viene a corroborar las investigaciones previas y los informes de la UCA a través de las escuchas telefónicas, el ejemplo de Guacalúa que ponía Miguel Ángel y en general todo. No solo las investigaciones, sino la sucesión de los hechos. Coincide en el rescate de Europa, por ejemplo, me parece muy importante. El papel que señala tanto de María Jesús Montero como de Nadia Calviño. Yo no creo que Nadia Calviño acelerase tanto su marcha simplemente porque el BEI es un cargo muy jugoso, que sí, que tiene un gran sueldo, pero ella estaba aquí muy contenta siendo la ministra de Economía, gozaba de gran prestigio, se le veía que disfrutaba en el Congreso, en las sesiones de control, y de repente desapareció rápidamente. Estoy convencido que tiene relación con esto porque... con todas las críticas que se le pueden hacer, era de las personas con más cerebro en este gobierno. Vamos a darle paso a Percival. Percival Manglano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aparte que me imagino que estaréis alucinando, te podríamos decir aquello de no digáis que no lo llevamos contando en los, como diría Sánchez, pseudomedios. Se ha cumplido absolutamente todo, se está certificando absolutamente todo. Te voy a pedir... porque nos querías explicar una cuestión que me parece muy llamativa, además, de quién coincidió en una fiesta de cumpleaños de Ábalos, que me parece importantísimo. Pero antes te pedía, como abogado que eres, y además has tenido despacho, etcétera, que nos aclares el tema de la relación matrimonial. Supuestamente, esta persona, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, las dos, estarían en separación de bienes. Luego vamos a hablar y vamos a dar más detalles de esto. Pero... se podría establecer un vínculo de una cosa que al Partido Socialista le debe sonar, que es esta historia de a título lucrativo. Bueno, pues a título lucrativo por una cuestión civil. Es decir, ¿podría acabar pasando que se acabe considerando judicialmente que el dinero que obtenía Begoña Gómez era para los dos? Bueno, esa es la lógica que creo que está detrás de la petición del juez Peinado al registro civil para que le emita un certificado matrimonial del matrimonio Sánchez Gómez. Lo hace este martes y la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿No? Y a estas alturas, ¿por qué lo hace? Yo creo que la cuestión básica es establecer el régimen económico de su matrimonio, es decir, si están en gananciales o en separación de bienes. Hay una cuestión que me parece clave en esto, que es la creación de la empresa, de la sociedad limitada por parte de Begoña en noviembre de 2023, hace exactamente un año. Por cierto, que coincide con la confirmación de que Pedro Sánchez iba a seguir siendo presidente del gobierno. La cronología es curiosísima. El acuerdo con Junts que asegura que Pedro Sánchez va a seguir en la Moncloa se hace público el 9 de noviembre de 2023. Begoña crea su sociedad el 21 de noviembre de 2023. En fin, escasas semanas más tarde. ¿Es coincidencia? Me cuesta creerlo. Es decir, yo creo que hay algún tipo de relación en el hecho de que ella quiera constituir una empresa cuando tiene asegurado que su marido va a seguir siendo el presidente del gobierno. Aquí hay un plan de negocio. Es evidente que hay un plan de negocio y del que forman parte los dos, Pedro Sánchez y su mujer. Entonces, aunque estén en separación de bienes. Entonces, si están, en principio, bueno, a ver qué dice ese certificado cuando le llegue al juzgado del juez Peinado, pero si estuviesen en gananciales, es evidente que los beneficios de esa sociedad son de los dos, porque es un bien ganancial, aunque ella sea la socia única de esa sociedad, los beneficios, como todos los ingresos de un matrimonio, si estás en gananciales, son de los dos. Si estuviesen en separación de bienes, bueno, ya no sería tan directo, pero puede haber algún tipo de relación. En fin, eso habrá que acreditarlo llegado el momento. Cuéntanos la historia de la famosa fiesta de cumpleaños de Ábalos. Bueno, esta fiesta me parece que es el símbolo perfecto de que esto es una gran banda, ¿no? Vamos a ver, otra vez vamos a la cronología. 8 de diciembre de 2019, 8 de diciembre.
Ábalos celebra sus 60 cumpleaños. ¿Quién se lo organiza? Koldo. Manda las invitaciones, hace todo, digamos, la logística. ¿Dónde se celebra? En un restaurante que es propiedad de Víctor de Aldama, su restaurante. Viene Ábalos a celebrar sus 60 cumpleaños, ¿y quién está en esa fiesta? Está Sánchez con Begoña, está Santos Cerdán, está Bolaños, está la plana mayor del PSOE, que coinciden todos el 8 de diciembre, insisto, en una fiesta en un restaurante de Aldama. A este paso, Percival se enfada Delcy porque no la invitaron. Bueno, espera, que está conectado, ahora llego a eso. Pero recuerdo, la foto de Sánchez con Víctor de Aldama es de febrero. ¿De febrero? ¿De febrero de qué año? De febrero de 2019. Del 19, o sea, previa. Sí, previa. Aldama había conocido a Begoña en septiembre de 2019. El viaje está a San Petersburgo, cuando van a la habitación de Begoña en una cosa extrañísima, que por la noche se van a la habitación de Begoña, Aldama, Hidalgo y Begoña. Eso en septiembre. Y en diciembre es la fiesta. ¿Alguien se cree que llegan Pedro Sánchez, Begoña al restaurante de Aldama y Aldama no habla con ellos? ¿No les recibe? ¿No les atiende? Es imposible, es imposible. Es su restaurante, es una fiesta que tiene decenas de personas, no estamos hablando de cientos de personas, es una cosa en petit comité. Vamos, que Pedro Sánchez diga que no tiene ninguna relación con Aldama, no se lo cree nadie. Pero hay una cosa más. Como digo, esto es 8 de diciembre de 2019. Como queda acreditado en el informe de la UCO, Aldama al día siguiente, el 9 de diciembre por la noche, le manda a Koldo el borrador de la invitación a Delcy Rodríguez para venir a España. Una invitación que va a firmar Ábalos como secretario general del PSOE. Sí, sí. Y viene Delcy, como sabemos, el 20 de enero de 2020, al poco tiempo. Vamos a ver, me cuesta muchísimo creer en las coincidencias. Están todos reunidos el 8 de diciembre. Aldama manda la carta a Ábalos el 9 de diciembre y me vas a decir que no hablaron de Venezuela en esa reunión, que no hablaron de la invitación a Delcy, cuando el propio Aldama ha dicho que estaba al tanto de todo, Pedro Sánchez, y que él sabía que venía. Mira, ¿sabes el problema, Percival? Vamos a ver, Víctor de Aldama es una persona que se ha colado en un narcoclán. O sea, vamos a decirlo claramente, Venezuela es un narcoclán. Si te cuelas en la cúpula de Venezuela, te has colado en la cúpula de un narcoclán. Es decir, el que piense que Víctor de Aldama es tonto, que se lo haga mirar. Bueno, pues Víctor de Aldama, evidentemente, si se quería cubrir, lo normal que sería que este tipo de cosas las haya grabado. Que tenga grabaciones de conversaciones, que tenga evidentemente guardados mensajes, conversaciones telefónicas. Entonces yo tengo la sensación de que esa escenografía, porque se pone muy nervioso Pedro Sánchez y sale corriendo a decir, ¿cómo le vais a dar credibilidad? Miradme a mí, soy un ente de luz. Esto, y cuando sale Aldama y le dice, ¿que quieres pruebas? Prepárate que las vas a tener. Me da que vamos a tener un festival, Percival, de muchísimo cuidado. Vamos, si es que alguien se cree que sabiendo en lo que se mete Aldama, cuando él ofrece su restaurante para hacer esta celebración y sabe que va a venir toda la plana mayor del PSOE, ¿no tiene ahí cosas preparadas? Es que yo estoy convencido que van a salir fotos de eso. Y a ver cómo explica Pedro Sánchez que no ha hablado nunca en su vida con Aldama cuando salgan las fotos de él hablando con Aldama en esa fiesta. Estoy convencido. Repito, si salen solo las fotos va a poder dar gracias. Bueno, Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Percival, que un placer. Hasta pronto. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Nos vamos a ir a hablar de algo que llamó la atención, que no fuera detallado con mucho más alarde de imágenes, de testimonios, etcétera. El tema de Begoña Gómez. Lo digo porque está en otra causa. Y evidentemente en la causa de Ismael Moreno respetan la causa de Peinado, que es el caso Begoña Gómez. Pero ¿de quién puede tener material por todas partes Víctor Aldama? Pues de quien estuvo con él en determinadas cenas, noches, etcétera, visitas, Fitur para arriba, OMT para abajo, San Petersburgo, vamos con ello. El sobre se lo dio Koldo, no él. En su presencia. Bueno, ni Koldo me dio ningún sobre, lo dejó claro, aunque no estuviera él, y lo que él ha dicho, en su presencia me dio a mí un sobre, que es absolutamente falso.
Dios bendito, lo que va a haber que ensayar en caso de que vayan siendo citados judicialmente, que en su presencia, en su ausencia, el sobre, no me dio el sobre. Pues diga desde el primer momento no me dio el sobre. Dios bendito, ¿cómo estamos? A ver, a mí me costaría mucho pensar que una persona que se ha metido dentro de semejante engranaje criminal, porque la cúpula de Venezuela, vamos a dejarnos de historias, ¿qué es? Es una cúpula criminal. Nicolás Maduro, ¿qué es? Es el presidente de un país, sí, y un narcodictador jefe, en el fondo, de un narcoclán de la droga. Cuando tú te consigues meter de hocicoz en una estructura como esta, tonto no puedes ser. Y por tanto, si tonto no puedes ser, lo primero que te enseñan, manual de los golfos apandadores, es muy básico. Todo lo que haga lo grabo, todo lo que haga lo dejo con certificados, con documentos, todos los mensajes me los guardo, las conversaciones las grabo. O sea, esto es muy básico, es muy básico. Bueno, iremos viendo todo lo que va a salir porque le veo al Partido Socialista muy nervioso, o como dirían en determinada prensa, muy eufórico. Es un nuevo seudónimo. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y nada, Miguel Ángel, que sigues con nosotros. Vamos a hablar de una parte que no se ha explicado, o podríamos decir, porque hemos mostrado antes, un fragmento en el que Aldama sí implica a Begoña Gómez en una relación con Teresa Rivera. Pero llama mucho la atención que habiendo otro caso judicializado, Miguel Ángel, el caso que está en el juzgado número 41, el señor Peinado, el caso Begoña Gómez, diera tan poquitos detalles sobre el tema Begoña Gómez. Y os voy a preguntar por esto, porque vamos, de la información que aparece en los informes de la UCO, de la información que se había recabado hasta ahora, si de algo tiene datos, evidentemente Aldama, y voy a 3 focos, las reuniones internacionales, San Petersburgo, Fitur, que aunque fue aquí, en Madrid, una reunión internacional, era una reunión donde había, pues entre otros, el responsable máximo de la OMT, donde venía Félix Plasencia, el ministro de Turismo de Venezuela, donde había representantes de un montón de países. Por un lado estarían esas visitas internacionales, tiene que tener documentación porque él estaba con Begoña Gómez, sí o sí. Segundo foco clarísimo, él era asesor de Globalia y como asesor de Globalia crean Guacalúa y Guacalúa ha sido un elemento que ha patrocinado determinados negocios, el Africa Center de Begoña Gómez. ¿Tiene que tener documentación? Seguro, segurísimo, por todas partes. Y el tercer foco en el cual tiene que tener documentación seguro, el rescate de Europa. ¿Por qué? Porque mientras estaba manteniendo reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, a los que había puesto en contacto Aldama, estaban manteniéndose las reuniones de él mismo con Ábalos y luego de Ábalos con el presidente del gobierno y Nadia Calviño para conceder un rescate que, lo remarcaré durante toda mi vida, no había sido solicitado. Oficialmente, claro. Este es el gobierno de lo no oficialmente. Hay 3 focos en los cuales sí o sí tiene que tener información. La próxima bomba, os lo pregunto, Miguel Ángel, Sandra, el que queráis, ¿la próxima bomba es depositar toda la mercancía de Begoña Gómez? Obviamente tiene documentación sobre Begoña Gómez. Lo de la declaración del jueves solamente fue enseñar un poco la patita. No quiso entrar en profundidad, pero yo tengo la convicción, Carlos, de que Aldama va a nutrir hasta 4 causas distintas. Ante el juez Peinado por el caso de Begoña Gómez, ante el juez Moreno por la trama de mascarillas de la trama Coldo. El caso Coldo, lo que llamamos caso Coldo. Efectivamente, en el Supremo, que esta va a ser la más gorda, obviamente en el marco de la investigación a Ábalos y por supuesto la del juez Santiago Pedraza, la trama de hidrocarburos. Con lo cual yo creo, no se puede descartar que en próximas fechas, no sabemos si como testigo o como investigado, pero Aldama va a acabar desfilando por estos 4 jueces. ¿Como testigo? Como testigo o como investigado. O sea, vale, como testigo en el resto de causas, aunque esté investigado. Podría ser citado, por ejemplo, en el Supremo como testigo o no, o como imputado, o el propio juez Peinado, porque obviamente yo creo que la documentación y la información que atesora Aldama sobre Begoña Gómez, eso, o sea, va a tener que ser citado por Peinado sí o sí. Esto podría abrir la patita que queda dentro del caso Peinado, del caso Begoña Gómez, el que lleva el juez Peinado, porque de momento tienen una especie de stand-by en espera de más información y como caiga más información, no sé, cae ya la catarata entera, que se refiere efectivamente a todo el tema del rescate. Efectivamente, y al tema Guacalúa, Carlos, porque es verdad está que relacionado. En el caso de Begoña Gómez, la parte Guacalúa ha habido pinceladas, fue Leticia Laufer, la directora de tal, a declarar como testigo, pero está un poco como apartado. Pero claro, ahora se ha abierto la línea de investigación del Instituto de Empresa y se puede
a potenciar la del rescate, como tú bien decías, y también la línea Guacalúa, porque lo que dice Aldama es que efectivamente Begoña Gómez iba en representación de Guacalúa a reunirse con la ministra Teresa Rivera. Cuando en teoría Guacalúa era de Globalia, no era de Begoña Gómez. Efectivamente. O sea, ya sabemos que han llegado ya a una unión de intereses, que esto, vamos, Claro. parece el Barón Asler, mitad una cara, mitad otra, pero ¿te apuntas a la tesis de que la próxima bomba es Begoña Gómez? Totalmente, yo estoy convencida, además el propio Aldama ha dicho que se ha guardado algo gordo y bueno, podemos pensar que es un órdago y nada más, ¿no? Pero aquí hay una cosa, cuando uno hace una negociación en busca de un acuerdo judicial, hombre, yo creo que no muestras todas tus cartas en el primer momento, ¿no? Sueltas un poquito y te guardas algo por si acaso en algún momento tienes que utilizarlo. Yo estoy convencida de que se guarda algo de verdad mucho más gordo que lo que ha contado, que ya de por sí es muy interesante, y ese algo gordo a mí solamente me cabe pensar que pueda tener que ver directamente con Begoña Gómez o con el number one, que es Pedro Sánchez, con lo cual yo estoy convencida de que hay algo que queda por saber y que probablemente sea muy interesante. Y por otro lado, a mí sí me gustaría remarcar que, bueno, ahora el Partido Socialista y todos sus acólitos se están dedicando un poco a ridiculizar a Aldama, bueno, esto no tiene nada, esto es habitual, un pequeño Nicolás, un no sé qué. Hay que recordar una cosa, lo que está diciendo Aldama no es algo que nos pille de nuevas, es que lo que viene es apuntalar lo que por otro lado ya se ha ido descubriendo en las investigaciones periodísticas y en los informes de la UCO, con lo cual no es que digamos que este señor se ha inventado ahora algo de cero. ¿Habéis visto combates de boxeo? El Pocos. boxeador que recibe por todas partes y está totalmente medio noqueado y cuando ya, oye, que se ha acabado, y empieza a hacer. Es literalmente lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez. Ha recibido una lluvia de tortas de mucho cuidado y dice, no, estoy eufórico, eufórico perdido. Es ridícula la reacción que tuvo Pedro Sánchez el jueves, es ridícula, ¿no? Porque si te acusan de cosas tan graves, yo creo que a mí me parece que merece una respuesta contundente. Muy bien, quieres presentar una querella, por supuesto, pero con un rictus diferente, ¿no? Y él lo que hizo fue poco menos que reírse y además utilizar unas palabras menuda inventada. O sea, no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿No me parece algo muy propio de un presidente del gobierno? Mira, pues si te produjo espasmos ver eso, atención a Pachi López. Una persona que está en prisión preventiva pues, miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Pero todo lo que ha contado es mentira. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Y lo que esperamos es que la justicia ponga a cada cosa en su sitio. Y por eso el Partido Socialista ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra esta persona que ha hecho estas declaraciones. Una cosa, si esperáis que la justicia ponga todo en su sitio, ¿por qué os querellasteis contra el juez? Yo no sé, se me ocurre. Es una contradicción permanente. O sea, es Carlos. que de verdad que no, es no de intentes broma. entenderlos. Dice, es mentira, usted o no se ha leído, cosa que entendería, o directamente ha borrado de su memoria los informes de la UCO. O sea, un primer informe de la UCO en el que dijeron que había dicho lo que no aparecía en el informe de la UCO, les sirvió para estar todo el rato diciendo, pero no ha dicho que Begoña sea culpable, no ha dicho que Begoña sea culpable. Claro, es que esa no es la función de la UCO. Y en aquel momento eran ucómanos. O sea, todo lo que pasaba por delante suyo, viva la UCO, cuando la UCO lo único que había hecho era, oiga, me piden esto y en la diligencia más preliminar digo que esto huele mal, digo que aquí todavía no veo nada. Ha dicho que no veo nada. No, ha dicho todavía no veo nada. Básicamente porque era la primera diligencia. Claro, la UCO ha seguido trabajando y resulta que ha empezado a ver por todas partes. En estos momentos ya la camiseta de la UCO la han roto. Debe ser como la camiseta de los Viernes Negros de Televisión Española, la misma, la deben tener en el mismo sitio. Vamos a ver otro fragmento de Pachi López porque se ha venido arriba. No, hay indignación en el sentido, y por eso iniciamos acciones legales, porque ya está bien de que en este país triunfe más la mentira que la verdad. Y por eso esperamos que la justicia aclare toda esta cuestión. Viniendo del gobierno de Nunca Pactaré con Bildu, que produce risa. Pero las contradicciones son tan permanentes como que hace una semana, cuando se indultaba a uno de los condenados en Gürtel, Félix Bolaños decía literalmente, y abro comillas, aquellos que colaboran con la justicia tienen todo el apoyo del Gobierno de España. Indultado significa que lo habían condenado, ¿no? Sí. No estaba en prisión preventiva, estaba condenado. Es. Vale. Entonces, cuando nos interesa y el que colabora con la justicia y tira de la manta es alguien que sirve pues, para condenar o para echar mierda, por decirlo coloquialmente, al partido de la oposición, pues estupendo. Pero cuando nos ponen aprietos a nosotros, entonces no. Entonces es un delincuente y no hay que hacerle caso. Miguel Ángel, por no dejar en paz a Begoña Gómez, ¿qué crees tú concreto que puede salir? Hilando los puntos que ya tenemos. Ha hablado de Guacalúa, cuidado, ha hablado de Guacalúa,
no en los negocios con Africa Center. Ha hablado de Guacalúa en una relación muy curiosa en la que aparece Aldama primero, Teresa Rivera, y Teresa Rivera en contacto con Begoña Gómez. Y el contexto, contratos para la España vaciada. ¿De qué va esta película? A mí me parece, Carlos, es una intuición un poco la información que me puede llegar, es que dos van a ser las claves y eran los que decíamos antes, es decir, por un lado el rescate de Globalia, porque obviamente hay que recordar que Aldama era consejero de Globalia, que tenía una relación muy directa con Begoña Gómez, con lo cual mucho ojo a esos posibles intercambios de mensajes, correos electrónicos y vayamos a saber qué más, y luego pues esa pata del posible chiringuito, el posible negocio paralelo que había montado Begoña Gómez con esa filial de Guacalúa y que ahora nos enteramos por voz del propio Víctor de Aldama que Begoña Gómez, no es que Guacalúa patrocinara a Begoña Gómez, es que Begoña Gómez estaba metida en Guacalúa y Guacalúa está en Globalia. Entonces, Begoña Gómez, ¿qué cargo tenía? ¿Qué relación tenía con el grupo empresarial de Globalia que meses después recibe el rescate de su marido? Espera, que voy a seguir tu razonamiento. ¿Y si estaba tan dentro de Guacalúa que Guacalúa era ella o ella era parte de Guacalúa y Guacalúa era Globalia? ¿Cómo demonios estuvo presente en el Consejo de Ministros y en las reuniones un tal Pedro Sánchez que era su marido? Conflicto de intereses. Hola, ley de total. conflicto de intereses. Absolutamente. Perdón, lo digo porque hay una oficina de conflicto de intereses que es una mofa, pero una mofa con un neón que pone "me estoy riendo de ti", porque está integrado en el gobierno. Tócate las narices la independencia, que aseguró que no había conflicto de intereses. Perdón, Guacalúa, Globalia y Europa, todo en el mismo grupo, Globalia rescatada. Por cierto, antes de que lo soliciten, unas reuniones secretas donde aparece Pedro Sánchez, Nadia Calviño, donde aparece Bartolomé Lora, la persona de referencia de María José Montero, pero qué cachondeo es este. El mismo día 16 de julio que está Begoña Gómez con Javier Hidalgo, el responsable de Globalia. No sé, disimulen algo, o sea, no digo ni mucho ni poco, disimulen algo. Estamos hablando de eso porque al final es todo lo mismo, o sea, al final es el rescate de Globalia, Begoña Gómez está a Globalia y Pedro Sánchez el que da el rescate a Globalia, o sea que es tremendo y a mí me parece una estrategia suicida. Acabamos de escuchar a Pachi López, que es más listo que el juez Moreno, que es más listo que el juez Pedraz, que es más listo que el fiscal anticorrupción. Él sabe más y es más listo que todos ellos. Sus carreras los conoceréis. Él concreta que es que no hay delito de ningún tipo, que todo es mentira, todo es falso, con lo cual pues Moreno, Pedraz y Luis Pastor, el fiscal anticorrupción, son todos lerdos porque él es el que sabe y es el listo. Me parece una estrategia suicida por parte de Pedro Sánchez, del gobierno y de dirigentes socialistas como Pachi López, efectivamente, arremeter contra Aldama, porque si algo ha demostrado Aldama es, primero, que tiene información, segundo, que tiene pruebas y tercero, que no se amilana, que no se achanta. Y solo hubo que ver las declaraciones al salir de la cárcel cuando le había llamado Pedro Sánchez delincuente y personaje y le responde cómo le responde. Espera, que os doy paso a la mejor disculpa del día. Bolaños. ¿Qué le parece las declaraciones que está haciendo el comisionista Aldama en su declaración señalando al presidente del gobierno y diciendo que le quiso conocer? ¿Cómo lo valora el gobierno? No conozco qué declaraciones está haciendo este señor y en todo caso es un procedimiento judicial y en eso nosotros mucho, absoluto respeto a los procedimientos judiciales y a todo lo que se desarrolla en ellos. La mejor disculpa del día, espera que me escondo. Y se ha quedado tan ancho. Espérate cómo salgo yo de esta, que no sé qué está diciendo. Todo el mundo, ¿no? Todo ahí las últimas horas en los móviles de todos los medios, pero él no tenía ni idea. No me he enterado. Tenemos un departamento de prensa con 100 y pico personas, pero no me han dicho nada. Bueno, atención a todo lo que puede estar guardando en una carpetita, en un pendrive, en un disco duro, Aldama, y todos los flancos que puede abrir. Bueno, algunos les van a sonar, pero todo esto es lo que puede depositar, como decía Miguel Ángel, en distintas causas, en concreto hasta en 4. Bien, el viaje de Delsia, atención, donde ya está certificado el papel de Sánchez, puede aportar información toda la que quiera. Negocios múltiples de la trama con Venezuela, cuidado con este punto porque aquí debería empezar a intervenir o plantearse intervenir hasta la Unión Europea. Yo quiero recordar que el Parlamento Europeo ya ha actuado por la injerencia obvia y asquerosa de Rusia, de Putin, a través del separatismo. ¿No estamos en un caso de injerencia de Venezuela a través de un gobierno de la Unión Europea? Pues lo mismo de lo mismo, ¿verdad? Por cierto, la injerencia extranjera en materia electoral o en materia política está tipificada en el Código Penal. Lo digo porque como se nos va a acabar todo el Código Penal, van a caer imputaciones como chorizos, pues digo simplemente por dar alguna idea más. Lo de los lingotes de oro comprados con mediación de Delcy, tiene toda la información. El que lo tramitó fue él. ¿Estos lingotes dónde están? ¿Dónde han acabado?
¿Por qué se pusieron a disposición de la trama? ¿Por qué coincidía con determinadas fechas en las que se estaban negociando cosas con empresas? Curioso, ¿verdad? Los viajes a República Dominicana, cuidado con este asunto, el Falcon. El que organizó todas las rutas de dinero y de blanqueo es este señor que tengo aquí pegado. Lo sabe todo de eso. De hecho, tenía los mecanismos de cómo se pagaba en la organización El Cocotal, que si salía por la noche con un coche, Arantxa, una persona, no entréis, que si no vais a quedar grabados por los sistemas que os van a captar, ya salgo yo con los rulos. Luego dice esta gente, dice, hombre, ¿cómo me van a dar dinero en metálico? Perdón, porque lo estaban blanqueando en rulos. Y cuando tú llegas con un rulo, que por cierto, que alguien haga la prueba, si tiene billetes suficientes, de cómo consigues hacer pasar un fajo a un rulo. Porque anda que no hay que meter billetes ahí para que sea un rulo. Bueno, pues lo de los rulos se lo conoce. A ver si va a haber más gente con rulos de los que nos pensamos. Bien, lo del Falcon, 40 viajes del Falcon, ¿vale? La gran respuesta oficial ha sido decir, los 40 no eran a República Dominicana, 3 tenían destino final, el resto hicieron escala. Ah, pues me deja usted mucho más tranquilo, la verdad. Pensaba que se había quedado el Falcon allí. Bien, deuda de Venezuela con Globalia, 200 millones. ¿Quién la negoció? Este señor. ¿Quién tenía información de ella vía móvil a través de Ábalos? Pedro Sánchez. Vamos con más cosas que sabe y que puede desvelar. Rescate de Europa el 16 de julio. Ya se lo hemos contado. ¿Qué hacía todo el gobierno reuniéndose para tramitar un rescate de forma urgente y secreta cuando no había sido solicitado? Por cierto, aquí estaba Pedro Sánchez. Por cierto, este mismo día se reúne Javier Hidalgo con Begoña Gómez. ¿Quién les presentó? Este señor. Y las reuniones fueron organizadas por este señor. Esta, la del 16 de julio, también, el mismo día que Pedro Sánchez estaba negociando el rescate. Qué curioso. Bien, negocios con la OMT. Esta pata todavía no ha empezado a salir. En prensa sí, nosotros hemos hablado muchísimo, pero todo esto está por desvelar. A la OMT, a la Organización Mundial de Turismo, le da una sede gratis por 75 años Pedro Sánchez en el nacimiento de toda esta historia. Enero del 19, y a partir de ahí, Zurapol Olikashvili y la OMT parecen hermanos, o sea, trillizos. La OMT, Zurapol Olikashvili y Begoña Gómez, iba uno y ahí van los otros. Venga, todos junticos, no va a ser que nos separemos en los business. Licencia bancaria en Guinea. Bueno, a mí esto ya, de verdad, que esto ya es de traca. Estaban pidiendo una licencia bancaria en Guinea. Quizás era para llevarse ahí el dinero y gestionarlo de una forma opaca, se me ocurre, ¿verdad? Bien, vale. Negocios con México, aquí aparece Ábalos, aparece Cuidado Exteriores, porque hubo peticiones de información por parte del Senado mexicano diciendo, aquí nos traéis un agente, seguro que estos tienen estos cargos, y se quedó silbando Exteriores. Bueno, de esto también tiene toda la información. Y la vinculación de Zapatero con Venezuela. Dios, de verdad, que aporte información de esto. No sé si lo hará, porque evidentemente este señor tiene que vigilar no sobre lo que le puede pasar a él o a su familia, solamente con respecto a una trama en España, sino con respecto a una narcotrama en Venezuela. Y como saque esto, arde Roma. O sea, como saque la información de esto, salta por los aires cualquier cosa que nos podamos imaginar. Yo no sé si aportará de esto. Ahora, ¿que tiene los datos? Los tiene. Y déjenme que les muestre simplemente una cosa. Un certificado donde aparece cuál es el régimen matrimonial que tiene Pedro Sánchez. Yo no sé si esto sigue siendo así. Pedro Sánchez con Begoña Gómez. Esto es lo que entregó Pedro Sánchez Pérez Castejón, la declaración que se entrega en el Congreso de los Diputados al entrar. Y aquí lo que aparece es fecha de presentación de la credencial en la Cámara, agosto del 23, separación de bienes. Ahora, también les digo que hay una cosa llamativa, porque luego las viviendas, 50%, propiedad, compraventa, 100%, 50% en propiedad, adquirido en compraventa. Es decir, hay determinados inmuebles, una vivienda y una plaza de aparcamiento que lo tiene a mitad. Puede ser así, perfectamente, estás en separación de bienes y lo firmas directamente con 50-50. Puede ser que en algún momento estuviera en gananciales y luego se ha pasado a separación de bienes, también podría ser. También podría ser. Si la separación de bienes se adoptó justo al entrar en el momento o al entrar en la presidencia, un poquito llamativo sería. Pero bueno, vamos a esperar a que esto lo certifique el juez y vamos viendo todo. También les digo una cosa, como explicaba antes Percival Manglano, el hecho de estar en separación de bienes no quiere decir que por la vía civil no se pueda acreditar que has obtenido a título lucrativo beneficio. Y en ese caso volvemos al hermanamiento. Bueno, lo que hemos visto, Carlos, en la pantalla es que Aldama era el ministro de Exteriores de la cloaca del gobierno de Pedro Sánchez. O sea, el propio Aldama decía en su declaración, ¿no?, de forma jocosa, como que decían que Arantxa González Laya, que era la ministra de Asuntos Exteriores oficial, apenas sabía dónde tenía su mano derecha y su mano izquierda. O sea, un desprecio absoluto hacia González Laya. Y lo que vemos es que Pedro Sánchez tenía a Víctor de Aldama para hacer las guarrerías a nivel internacional. Es decir, Aldama era el enlace con México, con Venezuela, conseguía información también sobre Colombia,
o sea, compraventa de oro, de petróleo, porque todavía no sabemos nada de la trama de hidrocarburos porque sigue en secreto. O sea, cuando salga lo de la trama de hidrocarburos, mucho ojo, porque lo que llega también es que hay mucha preocupación, atención, en el gobierno por esa trama de hidrocarburos, que es la que está investigando Pedraz, con lo cual todavía queda mucho por salir. Déjame que le pregunte. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Pues sorprendido con todo lo que contáis. No sé si me queda a mí contar algo, ya habéis dicho todo, o sea que tela. Tú siempre tienes algo más que contar, no disimules. Oye, te quería preguntar por una cosa que me ha llamado la atención, porque como ha ido soltando de todo, ha ido soltando, por cierto, pinceladas. O sea, cuidado si esto le ha dejado descolocado al gobierno del Partido Socialista cuando empiece a salir todo lo que vaya entregando, lo que haya entregado ya, que se preparen, porque van a necesitar, pero vamos, el sillón antiestrés. Alfredo, ha habido una serie de declaraciones sobre pagos en billetes, por ahí ha aparecido, según Aldama, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, y aparece el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda para pedir determinado trato de favor, trato benévolo para unas sociedades que estaban en la trama. ¿Todo esto cómo se puede acreditar? ¿Qué certificación está llegando a los cuerpos de investigación, a la UCO? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, a nosotros nada. La UCO es la que ha pedido, la que está investigando y la que está tirando de la manta. Es decir, hay que decirte que el teléfono de Aldama está clonado ya lo tienen los compañeros, pero como sabes que él, con el comandante de la Guardia Civil, proveía de teléfonos de usar y tirar, en alguno de estos terminales o en un disco duro, como tú has dicho, es donde guarda toda la información él que dice que puede acreditar. Es decir, por tanto, lo primero que hay que decir, para que todo el mundo lo sepa, la autoinculpación que hace este señor no creo que sea gratuita, y que la liberación tan rápida de Aldama de la cárcel es porque el juez tiene claro de que algo va a aportar y va a demostrar todo lo que ha dicho. No valen en este caso, Carlos, medias tintas, porque como tú has dicho, tantísimas cosas hay que decir que ahora se ríen, pero que es que esto lo hemos visto en otras ocasiones, y es decir, no le va a valer de nada. Y sabes tú bien, como sabéis vosotros, que en el informe de la UCO de las 232 páginas ya decía, dejaba abierta muchas posibilidades, pero claro, con la declaración de Aldama de ayer, cierra muchas de ellas o lo contrario, o deja abierto un abanico superior para que los compañeros puntualicen sobre quién es responsable, quién está implicado, quién puede ser imputado, y que, como tú habéis dicho, muchos más de los que piensan van a ir para adelante. Perdiguero, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me indigna, con lo cual me imagino que a ti te va a indignar 10 veces más, el papel de Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior. Tal y como se está desvelando, lo que aparece en los informes de la UCO y lo que ha dicho Aldama, esta persona habría sido clave para que entraran en España de forma descontrolada gente de la narcodictadura de Maduro. Entraban empresarios, salían, que si te saco por la puerta atrás, que si anulo los puestos fronterizos o los puestos de aduanas, en Barajas. Además, ha asegurado que incluso en la casa que estaba preparada para que se quedase aquí, una mansión de lujo a todo trapo, para Delcy Rodríguez, que habría ido a supervisar la seguridad, es decir, no solamente ya que no estemos deteniendo a narcodictadores, sino que directamente se habría utilizado gente de Policía Nacional y de CNI para garantizar el control y que no había grabaciones y garantizar la seguridad de Delcy Rodríguez. Esta forma de utilizar los agentes de Policía Nacional y del CNI, pero a ti como Policía Nacional, ¿cómo os deja el cuerpo? Pues muy mal, Carlos. Es decir, anteayer igualmente, el responsable de la Guardia Civil del aeropuerto, sabes que dijo que desapareció de la lista de pasajeros casualmente Delcy Rodríguez, es decir, que no venía como pasajera cuando es obligatorio todas las compañías aportar los pasajeros que iban. Mira a ver quién la borró del mapa. Mentir en una lista de estas, que es un mandato europeo por motivos de seguridad, es un tanto grave, ¿no? Correcto, no es un tanto grave, no, es muy grave, porque igual que entra esta individua, aunque sea lo que sea del gobierno de Venezuela, es decir, pues, como tú has dicho, puede entrar cualquier persona y se la va a tapar, ocultar o no poner para que nadie lo sepa. Es decir, mira, en muchos casos, Carlos, cuando hay una lista de pasajeros, vamos a detener a pie de avión porque tiene una busqueta, tiene una reclamación, tiene lo que sea. En este caso, lo que dijo el responsable es que se enteró horas antes por Policía Nacional del aeropuerto que venía esta señora. Cuando comprobaron los listados, no venía a ningún lado. Y modificaron los listados hasta en 4 ocasiones
según parece, para borrarla, no ponerla, taparla o ponerla con otro Alfredo, nombre. y lo que está ya certificado, porque aparece en los informes de la UCO, es que hubo mensajes por parte de la trama al que era en aquel momento jefe de gabinete del ministro Fernando Grande Marlaska, en estos momentos ascendido a secretario de Estado de Seguridad. Hubo mensajes pasándole hasta la dirección de dónde se iba a quedar. Correcto. Delcy Rodríguez. ¿Cómo pueden mentir de una forma tan descarada? Por eso digo que ya se van cerrando los plazos, se van cerrando las causas y además, ya digo, con declaraciones del responsable de la Guardia Civil del aeropuerto, en el cual ya van acotando el sitio. Y que a la vez, como tú bien dices, es decir, ¿por qué se ascendió al comisario de Barajas, por ejemplo, de Policía Nacional? ¿Por qué se cambió hasta en 12 ocasiones de versión el señor Ábalos de que si entró no entró, cómo entró dejó de entrar? ¿Por qué si sabemos que ha estado en esa casa en la cual dices tú, del viso de lujo, por qué motivo se tapa, se oculta y no pisó y se fue en otro avión? Es decir, aquí hay mucho más de lo que hay, y como has dicho, Carlos, ojo, que no, ya no es cosa europea, no es cosa española, si no es cosa europea, veremos a ver cómo toman cartas en el asunto y veremos a ver qué es lo que dicen, porque desde luego es una vergüenza para España que haya hasta 8 departamentos ministeriales de este gobierno implicados en la trama, e incluso presidencia de gobierno, y que ya como Europa, tan digna, limpia y incolume que es, tiene que tomar cartas, y cuando se entere de esto, a ver qué es lo que dice. A lo mejor ya no son tan amiguis como dicen que son, y a lo mejor alguien, cuando imputen a otra persona o a otras cuantas, a lo mejor ya les deja caer. Perdiguero, que un placer. De vuelta, como siempre, Carlos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir a otro bloque. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pérez. Tú te quedas, ¿verdad, Sandra? Me quedo aquí. Vale, porque, oye, hay más cosas y, por ejemplo, hay que estamos exportando a Europa a una ministra que aparece también en esta trama, ya ha aparecido, y además relacionada con Begoña Gómez, con Aldama, con negocios, como no, qué cuestión, de verdad, con la licencia de Villafuel y ahora con negocios para España vaciada. No me extraña que se nos vacíe España. O sea, viendo a esta gente, tiene que salir la gente, pero sin hacer maletas de aquí. Y resulta que el cuidado de las cuencas como que no, y en medio como que 200 muertos, ¿verdad?, por las inundaciones. Vamos a ello. Pero sacaban a relucir las obras del Barranco del Pollo y las obras de la presa de Cheste, que se abandonó en su momento hace ya muchos años. Lo cierto es que en ambos casos hubieran sido manifiestamente insuficientes para contener esta avenida de agua. ¿Y cómo lo sabes si no las hizo? Yo, de verdad que son cosas, pero además hubiese sido insuficiente para contenerlo. Todo, 100%, 90, 80, 70, 30, porque si tiene una relación que la tiene directa con las personas muertas y con las vidas, ya no solamente vida física, sino vida económica, vida de volver a restablecer los pueblos, de poder volver a vivir en esos sitios, si tiene una relación directa que la tiene, ¿a cuánta gente habríamos salvado? Una gran pregunta, ¿verdad? Bueno, a esta persona, Sandra León, Raúl, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Raúl Vilas. A esta persona es a la que hemos enviado a Bruselas. Yo, de verdad, no sé, o sea, a este paso yo creo que nos van a expulsar de la Unión Europea, porque no podemos enviar cosas más surrealistas. O sea, la mandamos para que sea vicepresidenta europea y responsable de, entre otras cosas, esto, y viene de haber tenido totalmente desatendidas las cuencas, barrancos, ríos y demás, hasta el punto de que se han desbordado y han provocado lo que acabamos de ver. O sea, yo no quito responsabilidad en absoluto y llevo como 2 semanas, 3 semanas sacudiendo a diestro y siniestro a todos, a diestro y siniestro. Pero hay una cosa que es obvia, lo único que podría haber reducido, porque el resto son sistema de alertas y salvación y salvamento de las vidas, vale, pero lo que podría haber reducido el impacto inicial de la riada eran estas obras, las que tenía bajo su mandato Teresa Rivera. Es que resulta que esto hubiera sido insuficiente y parece que si Mazón hubiese llegado 3 horas antes a la reunión del CECOPI no hubiese pasado nada. Yo creo que Mazón tiene que dimitir, me parece impresentable su actuación ese día, pero es evidente que la prevención no se puede reducir a la alerta, a enviar una alerta a los móviles, que se envió, por cierto, se envió tarde, pero se envió, y que tiene la eficacia que puede tener. La prevención es estar en alerta, pero no solo el día que llueve mucho, estar en alerta permanente, porque toda esa zona sabemos que desde que tenemos registros históricos, cada 30, 40, 50 años se producen riadas de esta magnitud. Lo que hay que hacer es obras de prevención para que cuando venga
como la que sucedió, como esta última, tan trágica, no todo dependa de enviar alertas ni de a última hora una reunión de emergencia, sino tener las infraestructuras que puedan protegernos de manera permanente y precisamente si no existen esas infraestructuras, además de la responsabilidad personal de ella como ministra, está la responsabilidad de la ideología y las ideas que defiende, porque todo esto de no limpiar las cuencas, de no hacer obras hidráulicas, viene de la ideología ultraecologista, esta que dice que el cambio climático, ¿no?, que hay que dejar los ríos por su cauce. Entonces, encima, además tienen el cuajo de culpar ahora a la gente que discute el cambio climático y decir que esto se produce por el cambio climático cuando, insisto, se produce, y tenemos registros, de manera sistemática en la zona mediterránea desde hace siglos. Bueno, de hecho, en uno de los informes que vamos a mostrar, de hecho, ahora lo vamos a exhibir en pantalla, se refleja que ha habido 68 inundaciones históricas. Pues, oiga, si sabía que había 68 inundaciones históricas... Desde el año 2000, si no me equivoco, eran 10. Fíjate desde el año 2010. ¿Qué tal si trabajan? Pero para Torrent, o Torrente, que una de las localidades más afectadas se llama así, pues porque es un torrente. Bueno, quiero que vayamos a una historia, además quiero que nos la cuentes, Sandra, porque quiero mostrar ese documento, quiero exhibir qué es lo que ha estado pasando aquí, que se llama "Voy a desatenderlo todo porque considero que esto no es responsabilidad mía", y como decía Raúl, porque en el fondo estoy encantada de que los ríos fluyan. Porque hay que dejar que la naturaleza sea silvestre. Pues miren, señores, la implantación del ser humano en la Tierra consiste precisamente en doblegar a la naturaleza. Si tuviéramos que vivir como Mowgli, que seguro que alguna persona estaría encantada con ello, va y resulta que no sé exactamente cuántos miles, porque no llegaríamos ni a millones de personas habría en el planeta. Moriríamos, pues no sé si a los 10, a los 15 o a los 17 años y posiblemente pues ya hubiésemos dado paso a la cucaracha o a no sé qué especie, ¿vale?, como predominante en el planeta. La vida humana tiene que tener un poquito más de respeto, un poquito más de respeto. Pero bueno, vamos a ver las declaraciones porque vamos a entrar en la historia de fondo de todo esto, que es, en el año 11, Teresa Rivera sí considera, por cierto, en un periodo en el que el gobierno suyo entra ya, después de haber perdido las elecciones, entra en funciones, ahí se acuerda de que hay que hacer obras de mantenimiento, de limpieza, etcétera, en las cuencas, ahí se acuerda justo el mes en el que ya van a marcharse porque llega el PP. Y cuando vuelve, decide que no. El PP, por cierto, en ese periodo, PP de Mariano Rajoy, cómo no, otra cosica para anotarle en su haber, mejor dicho, en el debe, en el haber no sé qué le tendremos que anotar. El PP no hizo nada con ello, Mariano Rajoy no hizo nada con ello, pero es que cuando vuelve Teresa Rivera a la misma ubicación, va y resulta que dice, oye, si antes era necesario y ahora no se ha hecho, ahora paso a considerar que ya no. Bueno, escúchenla. Aquí nadie paralizó nada. Nadie. Salvo un vacío en la obra pública y en la inversión en infraestructuras hídricas, posiblemente como consecuencia de las dificultades de gestión presupuestaria. Pero lo cierto es que las declaraciones de impacto ambiental de 50 obras de interés general caducaron, incluidas estas. ¿Por qué caducaron? Bueno, siguiente fragmento y te doy la palabra, Sandra. Intentando encajar las peticiones adicionales de la Generalitat de Valencia remitidas en marzo y en julio de 2024. Y estamos en ello y lo vamos a conseguir. Pero si esto está parado o ralentizado, es precisamente intentando encajar lo que su gobierno nos ha pedido. Bueno, esto es literalmente mentira. Pero bueno, Sandra, te dejo que explique y mostramos los documentos. No se puede tener más jeta, o sea, porque es que no se puede decir de otra forma que la que ha demostrado Teresa Rivera, ¿no? Y a mí, las primeras declaraciones que hemos escuchado de, bueno, es que eso hubiera sido insuficiente, creo que están al mismo nivel que aquellas de si quieren recursos que los pidan. O sea, que como es insuficiente, no las hacemos. No voy a hacer nada. Que no lo hagamos. Entonces no hacemos nada en materia de violencia de género, por ejemplo, porque nunca se van a acabar los asesinatos de mujeres, o en la ocupación, o no, da igual, todo, porque como nada va a ser suficiente, no, oiga, hay que hacer cosas. Pero además es que Teresa Rivera, que le echa la culpa al gobierno de Mariano Rajoy, que por cierto habla de dificultades a nivel presupuestario y obvia que la crisis económica la dejaron ellos, se olvida de que cuando ella llega al poder, cuando uno llega al poder, puede hacer todo lo que no haya hecho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no han hecho? Y resulta que es que hay un proyecto del Barranco del Pollo que se les pide que lo hagan y ella dice que no. Y dice que no, y además lo que oculta, y que a mí me parece lo más hipócrita del mundo, es que
no hacen esas obras, por un lado, por una cuestión presupuestaria, tanto que decía Rivera, pero por otro, por una cuestión meramente ideológica, porque entraba en colisión con la ley de la huerta de Chimo Puig. O sea, esto es lo lamentable, que la ideología esté por encima de la necesidad y de las necesidades técnicas. Vamos a ver, por explicárselo cronológicamente, en el puesto que tuvo ya Teresa Rivera previamente en el gobierno de Zapatero, llegan al convencimiento, porque así lo firman en el año 11, en diciembre del año 11 me parece que es, que efectivamente hay que hacer obras allá porque eso empieza a convertirse en una trampa mortal. El Barranco del Pollo, toda la zona esta, la zona de la Saleta, empieza a convertirse en un problema sideral. ¿Por qué? Porque se está acumulando un montón de porquería, no se está limpiando. Si llega agua, evidentemente lo va a empujar y no solamente es que el cauce tenga mucha menos capacidad, sino que además va a arrastrar todos esos obstáculos convertidos poco menos que en armas arrojadizas. Bien, a esa conclusión debían haber llegado mucho antes, básicamente porque lo hacen en el mes en funciones. Después de haber perdido las elecciones, en noviembre, lo dejan firmado como que es una cosa urgente en diciembre. Hay que tener la cara muy dura. Llega el gobierno de Mariano Rajoy, ¿qué hace? Nada. ¿Vale? Y cuando retoma la posición, pero además ya con el cargo de ministra, Teresa Rivera, ¿qué es lo que hace? Nada, nada. ¿En ese momento habían decaído las advertencias? No, las advertencias cada vez eran mayores porque le estaban diciendo esto es una barbaridad y estamos convirtiendo poco menos que en bolas de barro, en bolas de ramas, en bolas de porquería, en bolas de todo que van a ser arrastradas y van a provocar una riada. Qué casualidad que es justo lo que ocurrió. Y alguno de los informes hablaba de esto, del Barranco de la Saleta, se hablaba también del Barranco del Pollo y atención a lo que indicaban. Proyecto de adecuación ambiental y drenaje, 68 inundaciones históricas, más de 10 del año 20, zona inundable la cuantificaban, etcétera, etcétera. Hablaban de todo lo que había que hacer, vía verde de conexión del barranco y, atención a la anotación que apareció abajo, paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales. Esto, que habrán escuchado lo que ha dicho Teresa Rivera, no es de esa etapa, no, es de la de ahora. Y ha tenido las santas narices de culpar a los demás, que me parece muy bien. Sí, pues si yo no le pienso disculpar a Mariano Rajoy, claro. Nada, nunca, jamás. Pero por amor de Dios, cuando usted llegó, que estaba la situación mucho más grave, hizo lo mismo. Disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales, nada, que lo paramos. Quiero que vean otra diapositiva, porque se incorporaron algunas anotaciones y algunas de ellas yo creo que tienen que ser recordadas. La de las 68 inundaciones históricas, con lo cual remarcaron la gravedad. Plan para admitir el cauce y que costaría unos 50 millones, lo destacan y precisamente se tumba porque Teresa Rivera dice que no va a tener rentabilidad. ¿Cómo se mide la rentabilidad con las vidas? Digo, para una persona muy social y muy ecologista, ¿cómo se mide? Estaría bien que nos den una explicación. Y cuidado con esto, incompatibilidad con la Ley 518 de 6 de marzo de la Huerta de Valencia. ¿Que quién la impulsa? Pues la impulsa el gobierno valenciano del socialista Chimo Puig, el del Pacto del Botànic, ¿se acuerdan? Somos todos muy verdes, muy comunistas, somos muy guays y muy socialistas. Y decidieron que era prioritario la Ley de Huerta de Valencia, que sirvió ¿para qué? Bueno, pues básicamente no para que tuvieran agua las huertas, porque si no habrían hecho embalses, hubiesen hecho presas. No, para parar lo otro, porque por lo visto era un modelo de huerta silvestre. Debías ir corriendo detrás del tomate, si no corría mucho a lo mejor lo pillabas. Bueno, pues con eso, con semejante disculpa, pararon las necesidades de obras de limpieza de los cauces, de adecuación, de embalses, de presas, etcétera. En estos momentos estamos más de 200 muertes por encima de esas fechas. Pero es que hay una diferencia importante para mí entre, decíais que Rajoy tampoco lo hizo, pero que es la cuestión ideológica que remarcaba Sandra, porque más allá de esta obra en concreto, ¿no? Lo que hace Rivera es promocionar y ella representa una ideología que desdeña todo tipo de obras de manera sistemática, que lo que nos viene a decir es que hay que dejar que la naturaleza fluya de manera natural, valga la redundancia, y que encima... Y lo hace en nombre de la ciencia, cuando lo que hacen, utilizan la ciencia como arma arrojadiza para aquel que les lleva a la contraria. Cualquiera que cuestione cualquier planteamiento de estos del ecologismo, vienen con la ciencia, cuando es al revés, cuando son ellos los que están desdeñando la ciencia. Totalmente. Y el conocimiento acumulado a lo largo de la historia por el hombre, la ingeniería es ciencia, el control... El desarrollo tecnológico es la ciencia. La gestión del agua, de las cuencas, las presas, es ciencia. Y son ellos los que desprecian la ciencia y encima la utilizan en nombre de una ideología, no de la ciencia. El ecologismo es una ideología, por eso a mí me parece mucho más grave, porque sí, podemos entrar en concreto la presa del Barranco del Pollo de Cheste, pero más allá de eso, toda la desaparición de las políticas hidráulicas y de este tipo de políticas es una cuestión ideológica y Teresa Rivera encarna eso
totalmente. Y luego además hay una cosa que a mí me gustaría decir, ¿no? Y es que a mí me hace mucha gracia este "y tú más", que está muy bien, que los políticos estamos acostumbrados a que hagan uso de eso, pero nosotros no, o sea, los ciudadanos no podemos pasar por ahí. A mí me parece muy bien que Rajoy hiciera o dejara de hacer y que haya que criticárselo, pero tú cuando vienes tienes que hacer algo, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a una ministra de Sanidad que se dedicó a machacar a Isabel Díaz Ayuso por las políticas sanitarias hasta la saciedad. Y ahora llegas a ser ministra de Sanidad y ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en el gobierno? ¿Has arreglado algo? Eras médico y tenías todas las ideas del mundo. ¿Dónde las has puesto en práctica? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Tenemos a Teresa Rivera, que se dedica a criticar lo que hacen otros, y cuando ella tiene la máxima responsabilidad y puede hacer algo, porque yo lo recordaba el otro día, tiene un Ministerio de Transición Ecológica a su disposición, una Secretaría de Estado de Medio Ambiente, una Dirección General del Agua, la EMET, la Confederación Hidrológica del Júcar y otras tantas confederaciones. Un presupuesto en un plan plurianual de 235.000 millones de euros. ¿Qué has hecho ¡Qué para barbaridad! solucionarlo? Es que no me vale que con la millonada que te estamos pagando a ti y a todos los políticos la excusa siempre sea los otros son peores. Que no, que me da igual lo que hayan hecho los otros. ¿Qué ha hecho usted? La respuesta es que no ha hecho nada. Bueno, te voy a poner la declaración que posiblemente es la más insultante de todas. Te voy a pedir que te contengas. Después de la declaración de Teresa Rivera, que vas a alucinar, no sé si la viste en su momento, nos vamos a ir a Bancamar a coger un poquito de oxígeno para que te relajes y después le vas a contestar. Pero vamos a escuchar a Teresa Rivera. Hay demasiadas cosas, demasiados desafíos inmensos que hemos de afrontar como para perder el tiempo con mentiras o negando la realidad o la información disponible y hecha pública por gente que conoce los datos, que conoce los hechos, que conoce la realidad del cambio climático y la explica extraordinariamente bien. Perder el tiempo, la expresión utilizada cuando hay más de 200 personas muertas. Pero bueno, vamos a coger un poquito de aire, vamos con Bancamar. Sandra se relaja un poco y contesta a la vuelta. Vamos con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con la asesoría de Bancamar sobre dónde invertir, cómo invertir. Bueno, hace unos días Bancamar, el banco más solvente de España, hay que recordar esto, ha lanzado Mark Universal Brands. Se trata de un fondo temático de renta variable que invierte en marcas cotizadas a nivel global. Bueno, hoy está con nosotros Javier Pérez, que es responsable de renta variable de Mark AM. Y para empezar, lo que queríamos preguntarle era que nos contara un poco, te lanzo la pregunta, Javier, directamente, ¿qué tipo de fondo es y a quién va dirigido? Hola, Carlos. Mark Universal Brands es un fondo que invierte en renta variable global, cuyo hilo conductor, cuya temática de inversión es invertir en aquellas compañías que disponen o tienen en su cartera marcas globales universales. Pensamos que las marcas como activos intangibles muy valiosos generan más valor en el largo plazo, puesto que se instalan en la mente del consumidor como activos únicos e irrepetibles. Es un fondo de inversión que va dirigido a clientes que quieren estar presentes en renta variable global, buscando en compañías grandes y contrastadas una menor volatilidad en sus inversiones. Como ejemplos de compañías, pues tenemos muchísimos. Seguro que muchos de los oyentes tienen en mente este tipo de compañías. En tecnología tenemos ejemplos claros como Microsoft, Oracle. También tenemos compañías financieras que son marcas universales, por ejemplo, JP Morgan, Visa o Mastercard. Compañías del sector de materiales, por ejemplo, Sika, u otras compañías del sector industrial como John Deere, Caterpillar, incluso compañías del sector petrolífero como Schlumberger, ExxonMobil o Shell. ¿Por qué Mark AM ha lanzado ahora este fondo temático que se centra en el poder de la marca? Pues desde Mark AM siempre estamos atentos, muy atentos a las tendencias que se están desarrollando en los mercados. La inversión temática ha sido una de las principales líneas que Mark AM ha ofrecido a sus clientes para aprovecharse y buscar rentabilidad en los mercados. Hemos detectado desde hace ya mucho tiempo que las compañías que disponen de una marca global o universal tienen mejores rentabilidades con menores volatilidades en el largo plazo. Por lo tanto, esto unido a los estudios que hemos hecho, contrastando con diferentes casas de análisis, economistas, de la mayor presencia de activos intangibles en los balances de las empresas y de la necesidad que tienen las compañías de seguir invirtiendo en la creación de marcas y contenido para sus clientes, nos ha animado a lanzar el fondo. Javier, este producto forma parte de la oferta de fondos temáticos de Mark AM.
en qué consiste la oferta de fondos temáticos de Marca M, de esta entidad, y con este lanzamiento además, ¿podemos entender que crece el interés y la apuesta de Marca M por la inversión temática? Marca M lleva gestionando fondos temáticos ya desde hace más de 15 años. Fuimos de los pioneros en España en el lanzamiento de estrategias temáticas. Actualmente nuestra oferta está formada por 3 fondos: Mar Mediterranean Fund, The Family Businesses Fund y la última que hemos lanzado, Mark Universal Brands. La inversión temática lleva mucho tiempo instaurada en el mundo y se inició en los años 70-80 en Estados Unidos y después se extendió por todo el mundo y forma parte de las carteras tanto de inversores institucionales como particulares. Y es fácil y muy intuitiva la forma de entender la inversión temática. Nosotros pensamos que va a seguir siendo parte del ADN de Marca M y vamos a seguir favoreciéndola buscando temáticas de inversión que van a proporcionar a los clientes una rentabilidad adecuada con una volatilidad menor. En definitiva, seguimos pensando que hay que seguir apostando por la inversión temática, más aún con la solvencia de Bancamar detrás. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues vamos, no sé si un poquito más relajada. Sandra, te dejo que contestes. Bueno, ya... perder el tiempo. Que claro. No podemos perder el tiempo en buscar explicaciones cuando tenemos a los ecologistas ultra diciéndonos que prima el visón europeo, que prima la hermana agua, el hermano tronco, y casi lo dejo ahí. Perder el tiempo es escuchar a esta señora. Pero perder el tiempo nunca puede ser buscar la responsabilidad para encontrar soluciones y para corregir errores cuando tenemos más de 200 personas que han muerto. Y luego además hay otra cosa, el Partido Socialista, lo del Partido Socialista es patológico. Dice siempre a los demás lo que realmente deberían decirse a ellos mismos, que dejemos de perder el tiempo con bulos, con mentiras, sin hacer caso a los técnicos. Oiga, dígaselo a su gobierno, dígaselo a usted misma, a su presidente, a todo el Partido Socialista. De verdad que es vergonzoso. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nos vamos con Bea García y con el show, o sea, el circo que han montado. Que si vamos a sacar tales subidas, que si no, al final la inmensa mayoría han decaído, no se preocupen, que palos nos siguen dando, porque siempre encuentran algún tipo de acuerdo para volver a golpearnos. Pero ahora les explicamos dónde viene el nuevo saqueo y todo lo que se ha caído, que por cierto, enhorabuena, Yolanda Díaz. O sea, básicamente todo lo que se ha caído es todo lo que impulsabas tú. Bea García, bienvenida. Muy buenas. Y cada vez que vienes es que nos han pegado un palo fiscal, que como vienes toda la semana, que todas las semanas nos pegan un palo fiscal. Pero este ha sido palo fiscal haciendo el ridículo, sí. Que vamos a explicarlo. Bueno, pretendían que nos subieran los impuestos hasta el infinito y más allá, la teoría fiscal de Buzz Lightyear, bueno, y lo han dejado en, de momento, solamente una mano de tortas. Unos cuantos. Que lo vamos a explicar. María Jesús Montero y Pedro Sánchez tienen su reforma, que es lo que quería. Habemos reforma fiscal, que esto, bueno, reforma fiscal, cuando hablamos hay que empezar a decir que es sablazo fiscal. Cuando hablemos de reformas fiscales es un eufemismo. Esto es igual que la armonización fiscal, ¿qué significa? Subidas de impuestos. La conciencia fiscal, ¿qué significa? Subidas de impuestos. Justicia fiscal, ¿qué es para ellos? Subida de impuestos. El término justicia fiscal me produce, vamos, un completo jolgorio. Ha servido esto, eso sí, para ver que el gobierno está más débil que nunca y que evidentemente pues si tienes Esquerras y Bildus y tienes a PNV y Junts no hay manera de ponerlos de acuerdo. Bueno, vale. La cuestión es que han intentado sacar y de momento los que sí que han sacado, con los que nos golpean, son... Pues los siguientes, los impuestos que sí que van a subir en 2025. La banca, aquí este es el sector maldito, el que todo el mundo odia. Aquí Sánchez no ha tenido ningún problema en que sus socios le digan sí a subirle los impuestos a los bancos. Deben ser que ellos no tienen cuenta corriente ni nada, o sea, ellos piensan que tendrán el dinero debajo del colchón, pero que no se quejen cuando luego tú tengas un dinero ahorrado en el banco y digas, ostras, ¿y por qué los bancos españoles me dan menos remuneración a mis depósitos que los europeos? O te cobran más comisión o más diferencial. O te cobran más comisiones, o me cobran por todo, o me dan hipotecas más baratas, o sea, más caras, y no me dan el crédito, pues por esto, por la banca. Rentas de capital, es decir, si ahorras, palo. Otro palo a los ahorradores, en este caso, a partir de 300.000 euros, rentas de capital, rentas altas, pero también Sánchez les va a grabar, que ya les ha grabado varias veces desde que llegó a Moncloa. O
sea, no es la primera vez. Pues vamos a las rentas de le capital. podemos llamar el impuesto Tito Berni, ¿no? Es decir, si te portas bien y ahorras, palo. Claro. Si te lo gastas en casa y prefiero ni explicarlo, entonces no tienes el impuesto. Efectivamente. Cigarrillos, otro que entra. Los fumadores a los que siempre graban, el bien más grabado por el Estado, el bien por el que más recauda Hacienda, pues vamos a sacarle un poquito más a los fumadores, que deben ser que son todos ricos, porque este gobierno ya sabemos que dice que solo pone impuestos a los ricos. ¿Los que se le caen o el principal que se les cae? El que no sale, el del diésel. El PSOE lleva queriendo grabar al diésel desde que Sánchez lidera el partido. Lo ha intentado hacer muchas veces, no lo ha conseguido. Aquí están de enhorabuena 13 millones de conductores y bueno, pues de momento no lo sacan, pero lo van a volver a intentar, de eso estoy completamente convencida. Luego hablaremos, porque vamos a mostrar las grandísimas derrotas de Yolanda Díaz, bendito sea Dios. Y ella estaba empeñada, por ejemplo, en que a las sociedades que se dedican a la inversión inmobiliaria se las golpeara. Ese de momento no sale, y estaba empeñada también en nada más y nada menos que meterle fiscalidad a los seguros privados de sanidad, con lo cual si encima se está cargando Moface y golpeas a los seguros privados, el atasco que puedes provocar en los hospitales públicos puede ser brutal. Pero bueno, es que como esta gente es así, por delante el sectarismo. Pero eso se lo explicamos luego en las enormes derrotas de Yolanda Díaz. Y la duda, el impuesto que ha quedado, que bueno, yo voy a dar luego mi opinión, yo creo que no lo van a aplicar, pero bueno, con el que en el fondo tengo la sensación de que han engañado a Podemos, pero bueno. Aquí tenemos un caso paranormal. El impuesto a las energéticas. Completamente paranormal. Impuesto a las energéticas. ¿Qué hace el gobierno? A la vez, con 2 horas de diferencia, poco más, aprueba un impuesto y aprueba quitar el mismo impuesto. Con un partido, te prometo, que es el caso de Junts, a Junts te prometo que este impuesto no va a existir porque, claro, como yo te voy a hacer la faena de que empresas como Repsol pues decidan eliminar Tarragona de un territorio atractivo para las inversiones. Junts, ¿qué quiere? Junts quiere, los independentistas quieren inversiones y quieren dinerito, no me extraña con lo... Repsol le dijo a Junts de una forma muy llana, mira, tú tienes fuerza para tumbar esta historia. Como no lo tumbes, ¿has visto las inversiones en Tarragona? Pues te voy a empezar a explicar qué parte de la manga pienso practicar. Pues eso es. Entonces, ¿qué hace Hacienda? No te preocupes, Junts, yo no apruebo este impuesto. ¿Qué hace Hacienda por otro lado? ¿Qué le dice a RC, Podemos, Bildu y la izquierda? Sí, que yo lo voy a aplicar, yo esto en diciembre lo firmamos. Y claro, al final llegaron a un acuerdo y lo hicieron en esta comisión caótica de Hacienda, donde, bueno, una diputada del PSOE suplicaba, imploraba, vamos a verla porque tienes el corte, ¿no? Por ahí. Los gestos, o sea, las palabras en este caso no hacen falta, los gestos lo dicen solo. Aquí tenemos una persona rezando, pidiéndole a RC, por favor, apruébame la reforma fiscal, que yo te prometo que sí que voy a grabar a las energéticas, porque es que si no, el ridículo podría ser mayúsculo, y menos mal que la grabaron las cámaras. Mi sensación, o sea, lo que le han prometido a los más extremistas, más comunistas, ha sido, vamos a ver, no os preocupéis, lo vamos a recuperar. Eso sí, vamos a poner que si esas mismas empresas que lo van a recibir están haciendo determinados esfuerzos por descarbonizar, 3D pipas, lo que haga falta, se lo vamos a quitar. Y Podemos ha tragado, y Bildu ha tragado. ¿Por qué? Pues por una cosa muy básica. A Podemos le darán algo de ocupas, le darán algo de vivienda, etcétera, porque están en su batalla particular. Y a Bildu y a Esquerra, que eran los otros dos que lo pedían, imagínense qué es lo que le van a dar. Pues algo de destrucción de la unidad de España a cambio. Que eso no tiene coste a efectos de Junts, porque Junts se lo va a respaldar. Yo es mi sensación, porque no se cree nadie el texto que han puesto. Dice, no, lo vamos a sacar, pero poniendo que si hacen esfuerzos por descarbonizar, es decir, que si me comprometo a que el cacharrito de plástico lo tiro en el cubo no sé qué, automáticamente ya me lo quitas. Vamos, que han llegado a este acuerdo y evidentemente a Bildu y a Esquerra les van a pagar por otro lado, y a Podemos también. Pues hay que verlos que están contentísimos con estos pactos, mira cómo aplauden. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado. Venga, y vamos con The Loser Is.
Yolanda pues la Díaz. gran fracasada, pobrecita Yolanda Díaz, que la Qué han raro, arrinconado, no le han hecho caso. Ella que tenía tantas ideas, era tan creativa para exprimir al contribuyente. Le están preparando una trampa para osos para cambiarla por Podemos, Dios bendito, pero bueno. Eso sí, eso tiene toda la pinta. Impuestos que quería meternos Yolanda Díaz, millones de personas afectadas, menos mal que al final, como es una don nadie, no le han hecho ni caso. ¿Cuáles son? Bueno, pues el primero, Socimis. Sociedades de inversión. Estas sociedades que además no se dedican, las principales en España, ni siquiera a la vivienda residencial, o sea, están pues, más enfocadas en el negocio de oficinas, locales, comerciales y demás. Pues quería eliminar, bueno, pues la tributación fiscal de la que se benefician en España. ¿Qué pasó aquí cuando Yolanda Díaz y Pedro Sánchez suscribieron esto? Pues que Colonial, Merlin dijeron que se iban de España. Que nos vamos, o sea, y que aquí os quedáis. Así de claro, aquí os quedáis, me marcho. Luego, entonces, mercado inmobiliario, ¿qué generaría? Pues todavía más incertidumbre, precios más altos y un completo desaguisado. Que por cierto, fíjate lo cínicos que son, porque por un lado están diciendo, no, hay que golpear a los propietarios, porque ahora están amasando los grandes tenedores, esta historia. Yo el día que me presenten a la gran cuchara y al gran cuchillo, de verdad, que voy a hacer piruetas. Bueno, los grandes tenedores, hay que golpearlos, porque es que son unos especuladores. Bien, coge Yolanda Díaz y dice, se lo cree, y dice, espera que voy contra ellas. Por cierto, la fiscalidad que tiene es la misma que la del resto de inversión. Entonces, si tú inviertes en un fondo, inviertes en inmobiliario, ¿cuál es la diferencia? Se les trata como ahorradores, como inversores. Bueno, dice, allá que voy. Y entonces su propio gobierno, miren si es mentiroso y cínico, dice, no, para el carro que se marchan. Pero si es lo mismo que estáis haciendo con la vivienda en alquiler, lo mismo, ¿por qué va a funcionar con uno sí y con otro no? Lo saben perfectamente, pero como estos estaban más organizados y se iban a ir en bloque, se han puesto a temblar y han dicho, no, que que una cosa es que engañemos al electorado porque a esto no les engañamos. Dios bendito, qué cinismo. Pues grandes propietarios de vivienda. Ahora, el ciudadano de a pie, seguros privados de salud. Yolanda Díaz, que quería subir el impuesto sobre las primas de seguro, también ha querido subir el IVA y está en ello, pero bueno, al final harán una cosa o la otra. O sea, esto de momento decae, pero vamos a darles tiempo. Privados de salud no se lo ha comprado nadie. Yolanda Díaz... Hombre, porque el atasco en la sanidad pública unido a lo de Muface podía ser estratosférico. Efectivamente. Es que se han vuelto locos, de verdad. Sí, sí. Bueno, pues otro delirio de Yolanda Díaz a la basura o por lo menos en stand-by. De momento, bienes de lujo. Esto lo hemos puesto aquí entre comillas porque es gracioso que el Estado te diga lo que es un bien de lujo y lo que no. Pero bueno, Yolanda Díaz sí que quería decirle a los españoles lo que es un bien de lujo y quería aplicarles un impuesto más. O sea, no le vale con el IVA general. Quería un extra. Tampoco se lo han dado por bueno. Bueno, pues automóviles caros y demás. Se me ocurre una definición para bien de lujo. Cuando estaba escaqueándose de la votación final de la ley del sí es sí, la de suelta a violadores, y para que no se viese que la seguía respaldando, se marchó y dejó el voto ya anticipado y se fue a las mejores tiendas de Madrid a comprar bienes de lujo. Esos son bienes de lujo. Pues sí, y luego vivienda vacacional, otra vez el propietario, en este caso el pequeño propietario. ¿Qué quería Yolanda Díaz? Que pagasen un 21% de IVA, o sea, que pagasen más un apartamento en Albacete que el Four Seasons, básicamente, que paga un 10%. Bueno, pues aquí tampoco le han hecho caso, porque era una completa incoherencia de esta ministra de Trabajo, además. Vamos, que de la mano de tortazos fiscales que nos iban a dar, nos llevamos el de rentas de capital, ese sí que nos lo llevamos. Hombre, seguro. Nos llevamos el del tabaco. Nos llevamos, había otro más que sí que nos llevamos. Nos llevamos la banca. El de la banca, que 100%. evidentemente nos lo van a repercutir. De momento nos libramos del diésel, ya veremos. Sí. Y de momento nos libramos de las utopías comunistas de golpear a las sociedades inmobiliarias, a los seguros privados de salud, a los bienes de lujo y a la vivienda vacacional. ¿Qué me da que esto tendrá segunda vuelta? Pero bueno. Veremos a ver. Y por supuesto, el impuesto mínimo de sociedades, que es donde han cogido el paraguas y han escondido todos los impuestos, que ese ya lo tenemos. Esto es la realidad y esto que genera pues muchísima incertidumbre, además de un expolio constante a todas las áreas de nuestra economía. Sí, un saqueo fiscal continuo y encima con inseguridad jurídica. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos marchamos, que ya les hemos dado la mañana o la tarde cuando lo estén viendo ustedes con la nueva entrega de saqueos fiscales. Así que ya saben, a levantar a España, que esto está fino, fino.